días, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables por Fundación Ecobarrios, un programa donde cada miércoles se muestran iniciativas, se visibilizan iniciativas tanto de Valdivia como de la región de Los Ríos. Y bueno, mi nombre es Sofía Opaso, ya nos hemos encontrado en capítulos anteriores, soy directora del Diario Sostenible, un medio de comunicación del sur de Chile al que pueden seguir en todas sus redes sociales, y hoy estaré conduciendo este capítulo. En el sur de Chile, muchas veces la educación ambiental y la cultura del territorio se enseñan por caminos separados, pero en Panguipulli hay una experiencia que está uniendo ambos mundos. El Plan de Educación Ambiental con enfoque biocultural, que hoy trabaja con cerca de 20 establecimientos, desde jardines infantiles hasta educación de adultos, sacando el aprendizaje al bosque, al río y a la memoria cultural del lugar. Para conversar de esto, me acompaña alguien cuya trayectoria une como pocas educación, territorio y conservación, Beatriz Chocori Huenullanca. Beatriz es profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral de Chile y magíster en Educación Intercultural Bilingüe. Forma parte del equipo docente de Salud Intercultural y Sistema Médico Mapuche de la UACH. Integra el Coyactún de Coscós de Panguipulli desde su reactivación en 2007, el Directorio de Bosque Modelo Panguipulli y el Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Además, coordina la iniciativa Futamahuiza y ha participado en comités internacionales de conservación vinculados a pueblos originarios. Tremenda biografía en la que acompaña a Beatriz, y eso no es todo, hubo cosas que tuvimos que dejar fuera de esta descripción. Así que bueno, es un gusto tenerte con nosotros, Beatriz. Te doy la bienvenida a este Miércoles Alegres y Sustentables del día de hoy. ¿Cómo estás? Mari, Compuché, Mari. Bueno, sí, me quedé un poco así con la biografía porque en general cuando trabajamos en los territorios, en realidad todos los estudios, qué sé yo, como que quedan de lado, entonces se va más a la relación que uno es parte de un territorio y que, bueno, y en ese sentido es lo que hemos estado haciendo junto con mi organización, que es el Coyactún de Coscós en Panguipulli, durante muchos años ya. Entonces, gracias por invitarme a este programa, por invitarnos también, porque lo que vamos a conversar también es el trabajo de mucha gente, tanto del territorio como también de otras comunas con las cuales hoy día estamos en alianza trabajando. Súper, muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Bueno, Panguipulli decidió impulsar este plan para unir el cuidado del entorno con la cultura del territorio. ¿Qué significa realmente hablar de educación biocultural? Bueno, esto, si bien es cierto, el concepto biocultural tiene una trayectoria no tan larga en los territorios. Yo sé que en la academia sí, hace mucho tiempo que se está hablando de eso, pero nosotros hemos tomado este concepto desde el grupo de trabajo que estamos llevando adelante el Plan de Educación Biocultural, porque es el concepto que une estas dos mundos, por decirlo así, la gente que trabaja en educación ambiental o resguardo de la naturaleza, muchas veces deja de lado quienes habitan o cohabitan esos espacios donde esa naturaleza está. Entonces, el concepto biocultural para nosotros aborda algo que intrínsecamente para nosotros como pueblo indígena está ligado, es decir, la naturaleza con toda su complejidad y su maravilla, ¿cierto? Y también la acción humana. O sea, por miles de años los pueblos indígenas han cohabitado espacios que hoy día son imposibles de entenderlos si no lo hablamos uniendo lo cultural, ¿cierto?, con todas las prácticas que asocia a ello, y el resguardo de esos espacios para que sigan existiendo. Así que lo biocultural hoy día de alguna manera nos ayuda a difundir esta idea y también hacerla entendible a espacios que quizá todavía no se une toda la memoria ancestral de los pueblos indígenas, sus derechos, incluidos sus derechos, porque esto lo hacemos desde un enfoque de derechos, y la importancia que esas prácticas, esos modos de vida han permitido que esos espacios se conserven. Entonces, si queremos efectivamente una conservación inclusiva, una conservación que respete el enfoque del pueblo indígena y de las comunidades locales que habitan esos espacios, es necesario hacer esa reflexión previa de que lo cultural nunca va a estar separado del entorno territorial y natural. Perfecto. Bueno, hoy está muy en boga esto del aprendizaje al aire libre con los niños, se está incorporando cada vez más a las mallas, se están haciendo talleres ahí de pronto para los colegios, pero esto desde la cosmovisión mapuche viene desde mucho antes, entonces es súper importante que se pueda integrar de alguna manera a través de estos planes. A mí me gustaría, señor director, que pudiéramos empezar a pasar en pantalla algunos de los videos que tenemos sobre este tema.
mientras nosotras vamos a seguir conversando. Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo cambia el aprendizaje cuando el bosque, los ríos y los humedales se convierten en sala de clases? ¿Qué gana un niño o niña aprendiendo al aire libre? Todo lo que es conocer esa biodiversidad, ese trofilmoñen, como llamamos nosotros, que son todas las formas de vida, claramente es mucho más significativo en un proceso de aprendizaje si lo hago en el entorno mismo, es decir, a través de la observación, a través, ¿cierto?, de la mirada integral de ese bosque, de ese espacio natural. La acción pedagógica es mucho más significativa. O sea, el aprender haciendo en la naturaleza se practica sí o sí. Desde nuestro concepto mapuche decimos Kim Kantun. Entonces el Kim Kantun es como ir conociendo cada espacio, cada milímetro por un lado, pero no perdiendo esta concepción de integralidad. Por lo tanto, un niño que está, si le hablamos de los tipos de bosque, quizás es un contenido un poco más para mayores, pero si hablamos de la relación de los bosques y el agua, si lo hacemos en una sala de clase, obviamente todo queda en la teoría, no siento ese olor a bosque, no siento el sonido del agua. Entonces, si ese aprendizaje, ese contenido lo trabajamos efectivamente en un lugar que contenga esos elementos, va a ser mucho más sentido. Ya va a abrir mucho más allá de un conocimiento concreto, digamos, o único, va de alguna manera a llevar a la integralidad de ese aprendizaje, que también aparte del bosque y del agua, están los seres que habitan esa agua, está el aspecto espiritual también, que para nosotros es muy importante, está también los tipos de vegetación que surge ahí, es un mundo. Entonces, claramente un aprendizaje de un niño o niña que se haga en la naturaleza va a tener mucho más sentido, y también pensando que esos niños y esas niñas van a crecer si nosotros efectivamente a través de la educación ambiental, biocultural, queremos que esto vaya tomando cada vez más fuerza. Esos niños ya no van a mirar el cerro como que hay bosque o como que hay árboles nomás. Entonces van a entender un conocimiento mucho más profundo. Entonces, esa es la ventaja, digamos, que podamos hacer estas experiencias con los niños en todos los espacios posibles. A veces ni siquiera hay que ir tan lejos, a veces las escuelas están en un entorno, ¿cierto? O todas las escuelas tienen un entorno natural de alguna manera, y ahí están los espacios también de aprendizaje. O sea, que no pase porque tengo que hacer una salida pedagógica a la reserva que está muy lejos, sino que quizá cerca hay un esterito, hay un bosquete de árboles, hay un humedal, hay un ojo de agua. Todos son espacios que sirven para aprender esta relación estrecha de la naturaleza y nosotros como seres humanos. Claro, sobre todo en un entorno tan privilegiado como es el de Panguipulli, que está cerca del bosque, o sea, que está ahí en el bosque, está en la montaña, está en la cuenca. Sí. Entonces, es un espacio único para poder establecer este tipo de aprendizaje con los niños, sobre todo, que ahí ir conociendo las especies de aves, de árboles, me imagino que también contribuye a que ellos se empiecen a enamorar de su propio territorio y con eso tengan más ganas de conservarlo. Exactamente, sí, nosotros vimos todo ese potencial, ¿cierto?, cuando empezamos a decir aquí. Y esto surgió, lo del plan, la idea del plan surgió con una conversa ya de mucho tiempo en distintas organizaciones que de alguna manera hacíamos educación ambiental de manera separada. Por ejemplo, Bosque Modelo tenía un programa de educación ambiental. Nosotros como organización Mapuche Coyactún tenemos un programa también que está enfocado desde lo mapuche, digamos, del conocimiento más antiguo. Y CONAF también tenía acciones de educación ambiental. Y también cuando partimos nosotros todavía existía la Corporación Municipal de Panguipulli, que estaba a cargo de la educación, que luego pasó al SLEP, y también ellos tenían un encargado de educación ambiental. Entonces dijimos, somos actores de un mismo territorio queriendo llegar a lo mismo, con distintas estrategias, metodologías, pero el fin único, o final, digamos, sí lo compartíamos, que era generar esta conciencia en los niños, en los docentes también, de la posibilidad de aprovechar todos los espacios que existen, digamos, tanto en la comuna, pero también yo diría en la región, tenemos todos esos también insumos, para poder hacer experiencias de educación ambiental. Entonces, dijimos, ¿por qué nos juntamos, conversemos y hagamos una cosa que sea común y que de alguna manera que quede instalada, que no dependa que una organización lo haga o no, sino que sea más bien una política comunal respecto a la educación, sobre todo porque, por otro lado, veíamos, digamos, que se utilizaba todo los ecosistemas, la naturaleza como
para vincularlo al turismo. Y como que esa es la riqueza de Panguipulli. Efectivamente es la riqueza, su naturaleza, pero si nosotros queremos efectivamente proyectar esto también en el ámbito económico desde el turismo, tenemos que cuidar lo que tenemos hoy día, porque si no después no vamos a poder seguir diciendo venga Panguipulli a disfrutar la naturaleza cuando hay inmobiliarias instalándose o otro tipo de intervención. Entonces, por eso es importantísimo poder seguir trabajando en ello. Perfecto. ¿Y cómo se incorpora el conocimiento mapuche, el quimun, el litrofil moyén, los guardianes del litrofil moyén en la escuela sin que se transforme en un contenido aislado o folclórico? Sí, el Kumen moyén es un concepto también que ya está bastante instalado, que busca a definir un modo de vida, pero un modo de vida que sea bueno para todos. Ya, o sea, el Kumen moyén es un buen vivir, finalmente. El litrofil moyén apela a la diversidad de vidas que hay en esos espacios, en el territorio. Y frente a eso nosotros decimos que esta formación, este trabajo de traspaso de conocimiento en los distintos espacios educativos, tanto en la escuela a través del plan, pero también en espacios propios que las comunidades mapuche o organizaciones tienen también, o incluso a veces organizaciones locales, ¿cierto? También gestan espacios de educación. Es necesario de alguna manera también ordenarlo y ahí creamos un programa que se llama Guardianes del Litrofil moyén, efectivamente, que tiene de alguna manera se enfocó esta primera instancia que se hizo el año pasado enfocado a jóvenes, donde generamos una formación específica con todos los elementos que antes hemos ido conversando, ¿cierto? Para poder conocer el territorio, para poder saber hacer monitoreo o fortalecer el conocimiento sobre monitoreo ambiental, que es una parte estratégica en todo el resguardo del cuidado del litrofil moyén. Entonces dijimos, generemos este programa, formemos jóvenes, que un poco ahí están en las imágenes, ¿cierto? Algunas de las jornadas que tuvimos de formación, para que esos jóvenes después, que son del territorio, que viven en comunidades, la mayoría, puedan replicar también, en tener herramientas para poder replicar también este cuidado y esta educación en sus propios espacios. Porque claro, el territorio es amplio y lo que nosotros apostamos es que sean los jóvenes del territorio los que primero conozcan su territorio y luego sepan o puedan acceder a herramientas de cómo cuidarlo, ya sea metodología, sea conociendo nuestra experiencia, haciendo monitoreo en los ríos, en las aguas, y de eso yo creo que ya está instalado de alguna manera esos procesos. Entonces la idea es fortalecerlo. Y ahí fue a través de este programa Kumen moyén, de Guardianes del Litrofil moyén, que pudimos trabajar con una cantidad de jóvenes en Panguipulli. Súper, veíamos ahí en los videos las actividades en la montaña, ahora estamos viendo clases ahí en salones, ¿eso dónde se desarrolla? Bueno, como dijimos, al aire libre. Las aulas eran la naturaleza misma, entonces hicimos un circuito dentro de la comuna de Panguipulli que nos permitió conocer distintos territorios con sus características naturales, digamos, y íbamos rotando de alguna manera itinerante, ¿cierto? Pero esas aulas que aparecían ahí... tenemos una sede nosotros como organización en Panguipulli, y ahí desde ahí hacíamos lo más teórico, pero lo práctico en sí se iba a los territorios, visitando también lamienes que de alguna manera con su conocimiento han sustentado, digamos, estas acciones de resguardo, y también son de alguna manera ellos mismos son guardianes de un conocimiento, ¿cierto?, de nuestro pueblo mapuche, que también nos interesa hacer ese traspaso intergeneracional a los hueches, como decimos nosotros, los jóvenes, hombres y mujeres, ¿cierto?, del territorio. Así que nos fuimos moviendo con distintos espacios y también haciendo monitoreo de aguas, de aves, de todos los seres que existen o habitan en un territorio. Súper, y es súper lindo también hacer este tipo de instancias con los niños, porque los niños forman parte de familias, entonces ellos mismos después le dicen a sus padres, a sus abuelos, lo que aprendieron, y empiezan a hacer educación no de arriba hacia abajo, sino como del niño hacia los padres. Eso yo creo que igual es... Sí, exactamente, eso ha sido un resultado de alguna manera muy lindo, porque son los niños que efectivamente van y comentan qué hicieron, dónde fueron, qué vieron.
mucho, y lo otro que nos ocurría en esto, en que muchos de los niños, por ejemplo, que tenían, hicimos salidas pedagógicas a la Reserva Mochocho Huenco y al Parque Nacional Villarrica, ahí es donde empieza el núcleo de la Reserva de Biosfera, ¿cierto? Están las araucarias. De los 20, 25 niños que van por grupo, 5 conocen alguno de esos espacios, y los padres más o menos, e incluso los profesores nos sorprendió que mucho, porque también lo hicimos con los docentes. Entonces también ellos decían que eran espacios que ellos no conocían, teniendo, digamos, estando en el territorio, viviendo en el territorio por mucho tiempo, no los conocen. Entonces, y eso motivaba mucho, digamos, a la retroalimentación, podríamos decir, hacia la familia, hacia los pares también, y que todos los años hay mucha motivación por ir a esta salida, porque tienen este relato, este correlato desde lo biocultural, la naturaleza, pero también cómo la habitamos y cómo los pueblos indígenas lo han hecho por miles de años cuidando su espacio. Súper bueno, y sabemos que este tipo de instancias es imposible hacerlas desde una sola organización. Aquí para este tipo de cosas la colaboración es súper importante. Has mencionado ya varias organizaciones y veo aquí que este plan reúne instituciones como Bosque Modelo Panguipulli, CONAF, el Coyactún de Coscós y la educación municipal. ¿Por qué fue tan importante trabajar en red para poder desarrollar este proyecto? Sí, son las organizaciones que sostenemos este proceso. Lo iniciamos, digamos, como de alguna manera como en un espacio que creamos para hacer seguimiento y apoyar y fortalecer el despegue de este plan, pero nuestro objetivo como organización es que esto quede instalado en las escuelas. Entonces, que no dependa de una u otra organización, sino, y eso como lo hemos... como parte de la malla. Exactamente, y cómo lo planteamos, creando una red de educación biocultural de las escuelas, ¿ya? En estas mismas salidas pedagógicas se fueron generando las conversaciones, los espacios, y que la red finalmente incorpore, o los profesores que forman esa red, ¿cierto?, incorporen esto como una acción pedagógica a través del PME, que se denomina en las escuelas, que es el programa de mejoramiento educativo, que es como la carta de navegación de cada escuela. Entonces, si las escuelas se integran una o más acciones que están vinculadas al plan de educación biocultural en su PME, eso ya está instalado. Entonces ya ahí el profesor tiene la facultad, ¿cierto?, de vincular otras actividades más focalizadas en esta acción del plan biocultural. Entonces puede hacer salidas pedagógicas, puede también generar otros tipos de encuentros, redes, que se han ido de alguna manera también fortaleciendo en la comuna de Panguipulli. Si bien es cierto, los profesores, y las escuelas rurales igual es un tema muy importante, porque en general las escuelas rurales quedan como apartadas de lo más... Las escuelas urbanas como que tienen más cercanía, digamos, tienen más facilidades para hacer cosas, quizás mejor comunicación, pero las escuelas rurales a veces quedan medias rezagadas. Entonces la manera que han encontrado ellas, incluso antes de este plan, de generar redes de trabajo. Y esas redes de trabajo, nosotros también, nuestro objetivo es seguir trabajando con ellos, y se crea esta nueva red de educación biocultural. Entonces de alguna manera se sigue fortaleciendo las acciones del plan, y que en algún minuto esto quede tan instalado que no sea necesario que existan organizaciones que de alguna manera impulsen o busquen alguna forma de apoyar la formación docente, que también la estamos abordando, las salidas pedagógicas, sino que sean las propias escuelas. Y quizás las organizaciones vamos a seguir ahí, pero ya apoyando cosas que surjan desde la escuela. Entonces es importantísimo haber hecho esta alianza entre Bosque Modelo Panguipulli, la CONAF de la área Panguipulli, y también el Coyactún, que es mi organización, el Parlamento Coscós, para poder pensar esta visión de territorio, porque finalmente desde Bosque Modelo, del cual también somos como organización parte del directorio, siempre hemos planteado, ¿cierto?, que hay que mirar el territorio completo y mirarlo con todos sus elementos maravillosos de la naturaleza que tiene, pero también con sus problemas. Entonces, esta mirada territorial permite, digamos, no es posible hacerla desde una sola organización. Entonces, este trabajo también mancomunado con las organizaciones que menciono ha sido vital para poder sostener el trabajo que llevamos hasta hoy día, y que esperamos se siga fortaleciendo. Siempre es un desafío, porque lo otro que siempre manifestamos, que esta idea y este trabajo, digamos, no tiene ningún financiamiento, no hay ningún proyecto detrás. Entonces es como voluntades de organizaciones que tienen una conciencia clara de que es necesario educar,
para el resguardo del territorio. Entonces, y cada organización a su medida o según sus posibilidades va apoyando ciertas actividades. Por ejemplo, ahora en noviembre tenemos la tercera versión de la Feria Biocultural. Entonces ahí vienen todos los establecimientos que están en la red o los que quieran sumarse. ¿Y eso cuándo es? Es en noviembre, probablemente la primera semana, pero todavía no está la fecha fija, porque se tienen reuniones periódicas con los jefes de UTP o directores de escuela, donde se van validando estas fechas y proponiendo nuevas iniciativas, digamos, que se puedan hacer como red. Entonces esto se hace como red en el mes de noviembre y bueno, y ahí cada organización que está apoyando esto aporta con lo que puede, ya con lo que pueda gestionar. Pero de momento no hay un financiamiento así como que financie el plan con toda su amplitud que tiene, sino que más bien es una suma de voluntad de las organizaciones. Pero nuestra apuesta también es que esto se siga instalando y que de alguna manera no dependa, digamos, tampoco de que estas organizaciones estén. Bueno, hoy hablamos mucho de sustentabilidad y eso requiere también un pilar que es económico y que estas cosas no dependan solamente de voluntades, porque eso igual se romantiza bastante, y siempre hay que buscar la manera en que esto se pueda sostener y que pueda ser beneficioso también, que las personas que lo hacen puedan obtener una retribución que les permita también sostenerse en el tiempo, la iniciativa. Y algo que vale la pena destacar es que esta mirada no está sola. La iniciativa Futamaguisa, por lo que entiendo, se está desarrollando en Paquipulli y Curarrehue hasta el año 2027 con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF por sus siglas en inglés, a través de dos agencias implementadoras, Conservación Internacional y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, es decir, un trabajo local que hoy dialoga con redes internacionales de conservación. Ahí la pregunta con respecto a Futamaguisa es ¿cómo aportan en la educación biocultural en los territorios desde Futamaguisa? Ahí veo que si tienen algunas redes internacionales. Sí, bueno, Futamaguisa es una iniciativa que ya es el 4º año de implementación y que tiene una historia bien larga porque el GEF por primera vez hace un llamado de financiación directa a organizaciones en el año 2020. Es una llamada global, así que todos podrían, las organizaciones pueblos indígenas podían postular. Nosotros hicimos una alianza con Curarrehue a través de la organización Winculmapu y con la Confederación Mapuche de Neuquén, el Coyactún de Coscos, como organizaciones indígenas, y también con el apoyo del Observatorio Ciudadano. Hicimos una propuesta, quedamos y finalmente después vino un proceso de un año donde uno armó la propuesta en el territorio. Entonces por eso también nos permite de alguna manera definir en los territorios hacia dónde queremos avanzar. Y esta propuesta finalmente de las 400 y tantas que se presentaron a nivel global, quedaron 10 a nivel global. Y nosotros somos una de ellas, ¿cierto?, con esta alianza que te mencionaba. Y desde ahí empezamos a ya definido, digamos, las líneas de trabajo, y una importante fue educación, efectivamente. Entonces, desde educación, que dentro de las líneas de trabajo nosotros le denominamos Kimelugun, que son todas las formas de aprender, hemos estado trabajando fuertemente en la educación a través de la creación de programas de formación, talleres también de oficio, todo vinculado a como al resguardo de un territorio y a la conservación de ese territorio, pero desde el enfoque propio, desde el enfoque territorial. Y también dentro de los objetivos más importantes que tenemos ese componente es la generación de una escuela de conocimientos oficios para el territorio. Y todo eso en función de un resguardo, como te decía, de la naturaleza, y también Futamaguisa nos permitió eso, digamos, generar, digamos, diseñar la escuela, que nuestro desafío ahora es que una vez terminada la propuesta pueda seguir funcionando en el territorio en alianza con Curarrehue. Y desde ahí también hemos apoyado el proceso del plan de educación biocultural, ¿cierto? Desde el tema recursos, digamos, también desde la gestión hemos podido apoyar procesos de educación. En el caso de Curarrehue se han centrado mucho en la formación de niños, niñas, infancias, respecto al humedal Colo Colo, ¿cierto?, que está también protegido por ahí una red de trabajo que se ha estado también apoyando desde Futamaguisa.
Y lo que hay que destacar, sí, que todos los procesos que yo menciono son procesos que no iniciaron con la propuesta, sino que ya estaban de alguna manera mucho de autogestión desde las organizaciones, se habían levantado desde hace mucho tiempo esos procesos educativos, y lo que vino a hacer Futama Huiza es que nos permitió fortalecer, apoyar con recursos, ¿cierto?, específicos los objetivos que cada organización tenía respecto al resguardo de esos espacios. En Curarrehue fue en torno al humedal. Hoy día también están abordando otros espacios de montaña, ¿cierto? Allá están avanzando también con otro componente que es planificación territorial. En el primer proceso de cogestión y cogobernanza con el Parque Nacional Villarrica, que se firmó un convenio con la organización Huincul-Mapu, se está trabajando fuertemente en el monitoreo también de esos lugares, ¿cierto?, para crear un plan de trabajo y de acción conjunto con las comunidades que están asociadas a Huincul-Mapu. Entonces, el ámbito de educación siempre ha sido un eje esencial para poder hacer estas experiencias reales, prácticas, fortalecerlas y también instalar capacidades en los propios territorios para la educación, pero también para la gestión territorial y la gobernanza. Entonces, Futama Huiza nos ha permitido eso, y en ese sentido ha sido un tremendo aporte, porque nos permite también definir nosotros mismos las prioridades de inversión, de desarrollo, y que eso lamentablemente en un fondo nacional o interno en Chile no es posible. Son fondos muy acotados, ¿cierto?, muy de corto plazo, que tampoco hay seguimiento posterior. Entonces, esto nos ha permitido, al ser una financiación de largo plazo también, ¿cierto?, nos permite instalar procesos en los territorios, y eso es lo importante, porque de esos procesos que se puedan sostener en el tiempo. Se pueden sostener en el tiempo, ¿cierto?, y permiten también generar lo que llamamos gobernanza, la gobernanza territorial, que debe ser una gobernanza participativa, donde todos puedan participar y poder definir cómo vamos a cuidar el territorio, qué territorio queremos proyectar a futuro, y que cómo nosotros como personas habitantes, cohabitantes de esos espacios, tenemos responsabilidades, compromisos en cuidar esos lugares. Súper, aquí estaba mirando este boletín que me pasaron de Futama Huiza, y justamente aquí dice camino a la autogobernanza, que yo creo que es ahí uno de los principales desafíos que tiene este plan. Sí, y también así como aclarar, digamos, que cuando hablamos de autogobernanza, a veces la gente quizás quieren hacer un gobierno propio. No, claro. Claro, pero igual hay que explicarlo, porque la gobernanza propia tiene que ver con cómo nosotros, ciudadanos, habitantes de un territorio, tomamos e incidimos en la toma de decisiones. Yo creo que eso territorial exactamente, es clave, porque claro, nosotros podemos tener toda la mejor voluntad, todo lo mejor esfuerzo para hacer todo lo que estamos haciendo, pero si tampoco tenemos una posibilidad de incidir en la política pública, que cuesta mucho, además. Uno mismo tiene que ir generándose esos espacios. Exactamente, entonces también dialogamos con las instituciones, y en algunas cosas sí hemos podido avanzar. Quisiéramos que fuera mucho más, pero sabemos que también son muy lentos los procesos en la institucionalidad. Ya, y ahora vamos con la última pregunta, porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Pese a los desafíos actuales como el financiamiento o los cambios institucionales de los que estábamos conversando, ¿por qué crees que esta experiencia puede convertirse en un referente para otras comunas de Chile? Estamos hablando del plan, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Creo que, bueno, ya nos han llegado, digamos, algunos interesados, digamos, en conocer cómo ha sido este plan, y efectivamente no hay precedente que exista otro proceso parecido. Entonces, pero llama la atención, digamos, con el avance, la visibilidad que ha tenido, digamos, de cómo se pudiera también otras comunas acercar a un proceso parecido. Lo que nosotros siempre destacamos es que esto no nació de ninguna institución en particular, sino que son organizaciones, si bien CONAF es una institución estatal, pero a nivel de comuna, digamos, la relación es distinta. Entonces, no fue una idea que surgió de un ministerio, de una institución más regional, centralizada, sino más bien de actores, sea en el caso de institución de CONAF, digamos, pero que somos organizaciones que vivimos en el territorio. Entonces, y que tenemos de alguna manera procesos previos de conversación de cómo vamos avanzando en este territorio también. Ahora,
yo lo planteo así, pareciera que fuera ideal, pero resulta que también en el territorio hay que ganarse los espacios, hay que demostrar también que se puede hacer cosas. Entonces, de alguna manera esos procesos no son de ahora, vienen de hace 20 años atrás, de todo el proceso que vivimos con el tema de las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Sí. Se generó un grupo de trabajo, de organizaciones que logramos que no se instalaran todas las que se querían instalar. Entonces se generó como una visión en Panguipulli de que finalmente entre todos tenemos que cuidar lo que tenemos como naturaleza y que esa es nuestra gran riqueza. Entonces, de todas esas cosas que no fue de un día para otro, fue un proceso de años, sí. Entonces de tener esos espacios de conversación, de gobernanza local, en donde decimos ya, pero nosotros queremos ir el desarrollo que se entiende, eso se malentiende de repente con que tener más, no sé, producción, más hidroeléctrica, más empresas, más industria. En el caso de la comuna de Panguipulli, su fuerte es, repito, la regeneración del territorio. Exactamente, la regeneración y su gente y su capital cultural, como dirían dentro del lenguaje más empresarial. Pero entonces vienen procesos de años que culminan en una cosa, en un acuerdo común de generar este plan, y que de alguna manera eso yo creo que es como el fuerte que tiene. Y bueno, hemos estado en conversación con el plan de gestión de reserva biosfera, con la idea de trasladar este proceso, esta experiencia a otras comunas que están dentro de la reserva. O sea, eso es como ha sido lo más concreto en las conversaciones, pero también el plan de reserva de biosfera todavía no se implementa. Si bien hay una intención de hacerlo, digamos, ya ha pasado 3 años y todavía eso no se ha logrado implementar, pero esperamos nosotros que finalmente se haga y que otras comunas puedan venir a conocer la experiencia o podamos también salir a compartir la experiencia. Entonces, es más que nada tener un grupo de trabajo comprometido y, insisto, tener una visión territorial. Y ahí yo creo que las cosas se van dando, y mucho esfuerzo, porque igual hay harto tiempo invertido en todo este trabajo. Sí, pues bueno, esperamos que esto sí se pueda replicar, que otras comunas de Chile puedan imitar el proceso que por lo visto ha reunido a diversos actores que se han puesto de acuerdo para poder desarrollar este plan. Los felicito a ti y a todos quienes están detrás de este plan por lo que han logrado. Es lindo pensar como, por ejemplo, en este proyecto de Héroes Guardianes, en 10 años más, qué van a hacer esos niños, qué van a hacer con ese conocimiento, con esa experiencia, y cómo van a poder influir en el desarrollo y, como hablábamos, en la regeneración de sus propios territorios. Así que súper bien, ya nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Así que, Beatriz, muchas gracias por esta conversación inspiradora. Y lo que están construyendo en Panguipulli nos recuerda que cuidar la naturaleza y valorar la cultura de un territorio no son tareas distintas, sino una sola. Efectivamente, muchas gracias por la invitación y poder conversar acá sobre esto. Si quieren conocer más de la experiencia del Futamahuiza, que es donde también está vinculado el plan, está la página web futamahuiza.org, y también en Instagram y Facebook, que siempre estamos publicando, ¿cierto?, gracias al equipo de comunicaciones que nos mantiene visibilizando todo el trabajo que hacemos. Así que Fentren Mañum, y bueno, hasta otra vez. Muchas gracias. Y bueno, como les contaba, yo soy directora del Diario Sostenible, y en este medio de comunicación nosotros todos los miércoles hacemos una noticia de este programa donde escribimos todo lo que se conversó y ponemos ahí los links importantes. Así que los invito a leer esa nota, donde vamos a dejar ahí los links de los Instagram que nos invitaron a revisar. Y bueno, los dejo invitados a seguir viendo este programa. Nos vamos a encontrar ahí en un próximo Miércoles Alegres y Sustentables por Fundación Ecovarios.